En el video de hoy vamos a ver lo que es la generación de datos en SQL. Para ello necesitamos la base de datos que es Airbus 380 y la base de datos que se llama datos. Para empezar, las instrucciones nos... Vamos a hacer, en este video vamos a hacer lo que es la generación de datos en SQL. Para esto vamos a necesitar la base de datos Airbus 380 y la base de datos llamado datos. Para empezar, las instrucciones nos dicen que en la base de datos Airbus creemos una tabla llamada clientes, así mismo una tabla llamada detalles, vuelos y ocupaciones. Para eso vamos a hacer tabla clientes. Para eso acá tengo un código. Bueno, primero vamos a hacer lo que es este, que nos va a permitir utilizar lo que es la base de datos. Ay, ya. Disculpen. Parece, si utilizamos este código, estaremos utilizando lo que es la base de datos. Ahora, con este código vamos a crear lo que es la base de datos, digo, la tabla clientes, con lo que es su llave primaria y sus llaves foráneas, que es como nos aparece acá, llaves primarias y llaves foráneas. Ahora, si nosotros ejecutamos, una vez creada la tabla, nos va a mostrar lo que es la tabla. En este caso, yo ya le tenía algunos datos registrados, porque no sé, cómo que me molesta un poco que las tablas estén vacías. Así que lo siguiente que vamos a hacer es crear la tabla de talles vuelos, que es lo que nos muestra acá. Su llave primaria, su llave foránea, en este caso fecha y hora de salida y capacidad. Fecha, hora de salida y capacidad. Ahí, ¿qué es lo que nos muestra acá? Ok, ya una vez creé la tabla de detalles vuelos y pues le ingresé datos, porque como ya dije, no me gusta que estén vacíos. Lo utilizamos un select para ver lo que son los datos y nos muestra lo que son los datos de la tabla de detalles vuelos.
Ahora lo que vamos a hacer es crear la tabla ocupaciones, que tiene su llave primaria y dos llaves foráneas. Esta hace referencia a la tabla de detalles vuelos y a la tabla de clientes, que es como nos lo muestra aquí. Ocupaciones, detalles vuelos y la tabla de clientes. Ahora, una vez creada la tabla y yo de haber insertado datos, hago un select y me muestran lo que son los datos de la tabla. Ahora, lo siguiente que nos pide las instrucciones es que para la tabla, bueno, dice, migre las tablas necesarias de la base de datos a la base de datos Airbus o haga lo necesario para poder acceder a ellas.
Ahora nos dice, migre las tablas necesarias de la base de datos a la base de datos Airbus 380 o haga lo necesario para poder acceder a ellas. Ok, aquí tengo un código en el que, porque la base de datos tiene lo que son las tablas apellidos, estados, municipios y nombres. Lo que vamos a necesitar por ahorita son estados y municipios. Así que vamos a, bueno, aquí está. Vamos a crear la tabla estados y con este código vamos a migrar los datos de la tabla datos y los vamos a mover a la tabla Airbus en esta nueva tabla que hicimos. ¿Eso? Y con estos dos códigos de SQL vamos a lograr lo que es, uno, lo primero que vamos a hacer es crear la tabla estados, que es la tabla que viene aquí en la tabla datos, la tabla estados. Y con este segundo código vamos a hacer lo que es migrar todos los datos que contiene esa tabla en datos, los vamos a jalar a la tabla que creamos en Airbus. Ahora, una vez que hicimos lo que es lo que es la creación y la migración de los datos, utilizamos un select y nos muestra lo que son todos los datos que estaban en la base de datos. Ahora, por ejemplo, si tenemos use datos y lo ejecutamos, pues ahorita estamos utilizando lo que es la base de datos. Y si ejecutamos la tabla de estados, nos muestra lo que son los mismos datos que ya tenemos en la base de datos Airbus. Y si hacemos lo mismo, tenemos los mismos datos, porque lo que hicimos fue copiar los datos de la base de datos de su tabla de estados y los copiamos a la que creamos en Airbus. Ahora, lo que vamos a hacer es crear la tabla municipios, así mismo como hicimos con la tabla estados. Voy a cortar esa parte del video porque pues estos son los mismos procedimientos. Ahora, ya una vez que hice lo que es la creación y la migración de los datos, ya tenemos lo que es la tabla municipios y pues si nosotros hacemos el select, nos muestra lo que son los datos que habían en la base de datos en su tabla municipios. Ahora, las instrucciones nos dice, para la tabla clientes genere 100.000 registros con nombres y apellidos aleatorios tomados de la base de datos. La fecha de nacimiento será generada también de manera aleatoria. Las edades de las personas no deberán superar los 90 años y no deben ser menor a 5 años. En la misma tabla, los campos clave estados y clave municipios deberán ser generados de manera aleatoria, tomando como base las tablas estados y municipios de la base de datos.
Ahora, con el siguiente código vamos a hacer lo que es la generación ¿qué era? De los 100.000 registros en la tabla clientes. Ahora, pues, sí, son los 100.000 registros. Voy a pausar el video porque pues esto va a tomar mucho tiempo y pues digamos que mi computadora no es de última generación, así que va a tardar demasiado en generar los 100.000 registros. Así que pausa. Ok, ya me generó los 100.000 registros. En este caso lo cambié y le puse que generara 1.000.000 de registros. Ahora, si le doy en ejecutar y pues aquí están los datos. Ay, y si nos vamos hasta abajo, nos va a mostrar lo que son 1.000.000 de registros. Y se llevó un buen tiempo generar el millón de registros. Porque pues al principio pues las instrucciones nos dice que son 100.000, pero pues mi profesor nos dijo que para más emoción y más trabajito, que generáramos los que fueron, lo que son 100.000 registros. Perdón, 1.000.000 de registros.